Un momento de reflexión para ayudarte en tu caminar con Cristo. La voz de San Romero hoy, por el Padre Roque Regalado. Mensaje y reflexión, para que además pueda reflejar e iluminar la realidad en que vivimos con una base cimentada en la fe cristiana. No entiendo cuando dicen que está muerto, si aún su voz se escucha en el misterio de la fragancia limpia de los cerros o en medio de la milpa y del incienso. Supongo que no debo preguntarme. Bueno, sean todos bienvenidos a esta franja en la que tratamos de meditar la palabra de San Romero y tratamos desde la palabra de Dios y la palabra de San Romero iluminar la realidad de nuestro país, comentar algunas situaciones de nuestro país que necesitan la luz del Evangelio para que sean momentos de construcción del reino de Dios para nuestra sociedad y para nuestra iglesia. Queremos en este día comentar la homilía del 17º domingo del tiempo ordinario. Esta homilía fue dicha por Monseñor Romero el 24 de julio de 1977. Y las lecturas, que son las lecturas de este domingo próximo, están tomadas de Génesis 18, 20, 32, Colosenses 2, 12, 14 y Lucas 11, 1, 13. Escuchemos el Santo Evangelio de San Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan de la mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. Y les dijo: si alguno de ustedes tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle: amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje, no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro el otro responde: no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo les digo que si no se levanta y se lo da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre ustedes, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, pues, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Palabra del Señor. Bueno, hermanos, es una palabra que nos invita a Jesús, nos exhorta, exhorta a los apóstoles y nos exhorta a nosotros a la oración constante y a la búsqueda de la voluntad de Dios y a saber dar también desde nuestro corazón, así como el Padre es generoso con nosotros y nos da su Santo Espíritu. San Oscar Romero en esta homilía va a iniciar de nuevo denunciando la persecución que se daba contra la iglesia y comentando también algunos eventos de la iglesia que han sido de mucha alegría para él en esa semana, y luego va a tocar 2 temas importantes, tres temas importantes. El primero es el deber que la iglesia tiene de denunciar el pecado. Dice de la siguiente manera: porque, queridos hermanos, esta riqueza de vivencia de nuestra semana que estamos terminando o comenzando, yo lo quiero enfocar desde la palabra de Dios que se han leído hoy. Es muy fácil decir: no hay persecución, pero
Cuando uno analiza a la luz de la palabra de Dios cuál es la misión de la iglesia, sí hay persecución. A la luz de la palabra de hoy aparece que la iglesia tiene el deber de denunciar el pecado. La primera lectura es una página del pecado social y de las otras lecturas aparece la otra misión de la iglesia, elevar los hombres en la oración a la verdadera promoción, cuya pirámide, dice el Papa, consiste en el trato del hombre con Dios. Se trata de los pecados de Sodoma y de Gomorra. Nos dice propiamente la Biblia cuáles eran, pero sí una interpretación bastante auténtica. Parece que se trata de desórdenes lujuriosos muy feos, pecado de la carne. Los pecados sociales cambian, pero la sustancial es lo mismo. Los obispos reunidos en Medellín en 1968 dijeron que en América Latina hay también un pecado social, situación de pecado. Son las palabras textuales. Parecen duras, pero cuando uno piensa, ¿qué es el pecado? El pecado es la muerte de Dios. Es lo que ha sido capaz de llevar a Dios hasta morir en una cruz, porque sólo así se puede perdonar. El pecado es el atropello a la ley de Dios. Es como pisotear el designio de Dios. El pecado es irrespeto a lo que Dios quiere. Y entonces el hombre que quiere buscar su felicidad fuera de Dios o contra Dios, pone su felicidad en las criaturas, en el dinero, en el poder político, en la carne, en la lujuria, en un amor adulterino. Es darle la espalda a Dios por una criatura. Llámese dinero, llámese política o lujuria, como sea. Lo que pasa es que ese Dios despreciado, ofendido, reclama a este pueblo los pecados de este pueblo. Son muchos y vengo a ver. Y el castigo que cierne ya sobre el pueblo pecador. Y se dijo en Medellín, es una situación de pecado, de injusticia social que clama al cielo. Y luego Monseñor Romero va a enfatizar que esta proclamación o esta denuncia del pecado es en la línea del Evangelio. Dice así la homilía de Monseñor Romero. Que se tenga muy en cuenta esto, que la postura de la Iglesia promoviendo al hombre no sigue las líneas del comunismo, sino las líneas del Evangelio. Esta es una clase de pecado y la Iglesia tiene que luchar. Y si la Iglesia promoviendo campesinos, promoviendo marginados, es tenida como subversiva y que por eso se le expulsa y que por eso la persecución contra estos se está persiguiendo a la Iglesia, porque la Iglesia no puede dejar de promover al hombre para decirle, no te duermas, eres hijo de Dios, trabaja tu dignidad, sé artífice de tu propio destino, trabaja en tu propio bien común. La Iglesia no puede dejar, no puede renunciar a esta misión de promoción que el Evangelio mismo le obliga a predicar. Y los colegios católicos y los centros de juventudes tienen que despertar la verdadera conciencia del hombre que ha estado muy marginado y que ha sido cómplice del pecado social. Pecado social también que clama al cielo, la marginación en política. Todos los hombres han recibido de Dios una capacidad para aportar al bien común. El no dejar que se realice el hombre aportando al bien de la nación lo que él puede dar es también un abuso de poder. Es también como un acaparamiento de bienes que Dios ha dado para todos. He aquí que la Iglesia no puede callar ante esas injusticias del orden económico, del orden político o del orden social. Si callara la Iglesia sería cómplice con el que se margina y duerme un compromiso enfermizo pecaminoso, o con el que se aprovecha de estos adormecimientos del pueblo para abusar y acaparar económicamente, políticamente y marginar una inmensa mayoría del pueblo. Esta es la voz de la Iglesia, hermanos, y mientras no se le deje libertad de clamar estas verdades de su Evangelio, hay persecución. Y se trata de cosas sustanciales, no de cosas de poca importancia. Es cuestión de vida o muerte para el reino de Dios en esta tierra, donde Cristo ha querido establecerlo
Por eso el pecado institucionalizado, pecado hecho ambiente. Y termina pues Monseñor Romero desarrollando el tema de la oración y cómo se debe de rezar. La oración y el desarrollo personal, dice Monseñor Romero. El otro papel de la iglesia en la otra hermosa página del Evangelio. Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús les enseña, Padre, la hermosa palabra que todo lo arreglaría si todos supiéramos decir Padre al Creador de todas las cosas y sintiéramos hermanos a todos los hombres y le pidiéramos, venga tu reino, el anhelo supremo del corazón del hombre, porque cuando venga tu reino a la tierra habrá más justicia, más amor, habrá más igualdad entre los hombres, más fraternidad. Perdónanos, porque somos pecadores, hermanos, y esto es hermoso. La oración es la cumbre del desarrollo del hombre. El hombre no vale por lo que tiene, sino por lo que es. Y el hombre es cuando se encara con Dios y comprende qué maravillas ha hecho Dios consigo. Dios ha creado un ser inteligente capaz de amar, libre. Yo creo que el mensaje es suficientemente claro y las palabras que hoy respaldan plenamente con el ejemplo de Sodoma de buscar una felicidad a espaldas de Dios, con el ejemplo de Abraham buscando siquiera 10 hombres justos y no encontrándolos en un ambiente de pecado, con el ejemplo de Cristo. Y terminamos aquí, hermanos, con la segunda lectura de San Pablo. Nos dice que Cristo es como el gran documento donde está escrito todos los pecados de los hombres y que clavado en la cruz quedó desautorizado para que los hombres fuéramos perdonados. Yo no encuentro una figura más hermosa, más elocuente que esta de San Pablo, describiéndonos a Cristo en la cruz como un papel, cobrándose los pecados de los hombres, pero que Dios borra con el sacrificio de su Hijo. Ya el pecado no tiene derecho sobre el hombre y el demonio no tiene que reinar en el mundo. Es el reino de Dios que Cristo ha ganado con su cruz y su sangre, y los cristianos tienen que trabajar con ese Cristo, morir si es necesario en esa cruz, pero no echar pie atrás. Trabajar, hermanos, por una verdadera promoción que siga siendo de esta iglesia, de la arquidiócesis, una iglesia que de verdad sea fiel al Evangelio, que sepa trabajar, que sepa rezar, que sepa promover hombres, que sepa ser con Dios constructores de un mundo mejor. Y aquí terminan los fragmentos de la homilía de San Romero. ¿Cuáles son como las ideas principales que San Óscar quiso transmitir en esta homilía? En primer lugar es la situación de reconocer el pecado, abrir los ojos ante el pecado. Un hombre, una mujer de oración saben ver la presencia del pecado en el mundo para denunciarlo. Como Abraham, la oración de Abraham no es una oración que lo saca del mundo. Cuando Dios habla con Abraham, lo que vemos en el diálogo es que Dios pone un pecado social delante de Abraham. He visto en Sodoma y Gomorra hay situaciones de pecado y he bajado para ver si es cierto, dice el Señor, y el tiempo de su castigo ha venido. Es decir, no le cierra los ojos a Abraham ante una realidad de un pecado social, de un pueblo que se está perdiendo. Y es ahí donde empieza la intercesión de Abraham por ese pueblo, que aunque es pecador, puede alcanzar la misericordia de Dios. Y si no es todo el pueblo, pues por lo menos aquellos que sean justos. Y Dios se muestra misericordioso, ¿verdad? Con la propuesta de Abraham, si hay 10, pues por 10 no se destruirá, si hay 5, pues por 5 no se destruirá. Entonces, tenemos que abrir nuestros ojos al pecado que hay en nuestro pueblo, a las situaciones de pecado que hay en nuestras familias, a las situaciones de pecado que hay en nuestra vida personal, en nuestra realidad social. Nuestra oración no puede ser un escapismo, nuestra oración no puede ser una cápsula de consuelo para huir del mundo, sino que tiene que darnos la fuerza
para hacer nuestro papel de iglesia. Y por eso Monseñor Romero habla acá de que debemos denunciar el pecado, tener la valentía de hacerlo, pero esto solo se logra si somos hombres y mujeres de oración, como Abraham, ¿verdad? Entonces, en este sentido, Monseñor Romero nos pide en su homilía, ¿verdad? Abrir los ojos ante realidades que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. En este sentido también tiene que ser una denuncia que realmente sea inspirada por las líneas del Evangelio, en las líneas del Evangelio, no inspirada por ideologías o para quedar bien con partidos políticos. No, no es esa la denuncia de la iglesia. La denuncia de la iglesia no trata de quedar bien o mal con X o Y partidos políticos. Al final los partidos políticos pasan, son estructuras que se desgastan porque son humanas. La iglesia no es una estructura de ese tipo. La iglesia es el pueblo de Dios y por tanto el pueblo de Dios está por sobre estos pensamientos y estas estructuras, de tal manera que puede denunciar, ¿verdad? La iglesia puede denunciar todo aquello que en esas estructuras no esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Puede apoyar también todo aquello que esté de acuerdo a la voluntad de Dios y animar a los cristianos a que apoyen, ¿verdad? Proyectos de vida, proyectos de promoción humana, proyectos que ayuden a construir una sociedad mejor. La iglesia se compromete en este sentido con la sociedad. Los laicos que están involucrados, laicos y laicas que están involucrados en la vida social, en la vida política, en la vida de la sociedad, como profesores, doctores, encargados de sindicatos o directores de ADESCO, o también como empresarios, o también como vendedores, como negociantes. Todos podemos hacer desde nuestra fe que nuestra sociedad sea mejor, ¿verdad? Pero desde el Evangelio, ¿verdad? Si hay una denuncia, no es con interés político partidario. La denuncia la iglesia la hace con el interés de que se haga lo mejor. O si la iglesia pone un tema en diálogo en la sociedad, es para generar una reflexión y que la sociedad misma logre descubrir si es correcto lo que se está haciendo, si es correcto lo que las autoridades hacen o no. Pero no es con el sentido de favorecer aquel partido, no es con el sentido de quedar bien con alguien. La iglesia no debe de quedar bien con nadie, la iglesia tiene que quedar bien con Dios, ¿verdad? Entonces, en este sentido, San Romero dice, no, es en la línea del Evangelio. Y la otra enseñanza que nos deja San Romero también es sobre la oración del Padre Nuestro. Debe de ser más allá de una oración que repetimos de memoria. Y esta enseñanza de San Romero es muy hermosa, porque nos hace ver que el rezar el Padre Nuestro debe llevarnos a actitudes concretas para con Dios y para con nuestros hermanos. Jesús, cuando enseña a orar a sus discípulos, no está enseñando una oración mágica, no está enseñando una oración repetitiva, no, lo que está enseñando es un estilo de vida. Cuando oren, ¿verdad? Digan, Padre nuestro, es decir, sientan a Dios. Ya desde el momento en que uno se pone delante de Dios y le llama Padre, uno mismo debe de considerarse hijo de Él. Y entonces sentir el gran compromiso y la gran responsabilidad que trae ser hijo de Dios, que trae ser hija de Dios. Y cuando decimos nuestro, inmediatamente debe de hacernos tomar conciencia que todo ser humano es hijo de Dios también y por tanto son mis hermanos, mis hermanas. Y debo de actuar con ellos con respeto, con dignidad, ¿verdad? Con fe. Entonces, San Romero nos invita a descubrir que el Padre Nuestro es más que rezar o decir una oración mágica. Rezar el Padre Nuestro es ir tomando conciencia de la gran responsabilidad
de ser hijos e hijas de Dios en este mundo y en medio de la gente. Cuando decimos venga tu reino, cuando pedimos que venga el reino de Dios, anhelar el reino de Dios, anhelamos el reino de Dios, porque anhelamos la presencia de Cristo en medio de nosotros para que haya más justicia, para que haya más amor, para que haya más igualdad, más fraternidad. Venga tu reino, es un anhelo de que la presencia de Dios esté en medio de nosotros y nos humanice cada día más y luchar, porque ese anhelo debe de hacernos luchar por hacer presente ese reino, los valores de ese reino, por comprometernos a hacer presente el reino de Dios que se vislumbra en este mundo y que un día llegará a ser pleno cuando Cristo venga en su gloria. Entonces, es importante que cada frase del Padre Nuestro no nos saca del mundo, es igual que la oración de Abraham, el Padre Nuestro, no nos saca del mundo. Cada frase del Padre Nuestro nos encara con el mundo mismo. Cuando decimos, danos nuestro pan de cada día, estamos diciendo, Señor, en ti confiamos nuestras necesidades. No necesitamos avaricia en nuestro corazón, porque sabemos que Dios nos da el pan de cada día. No nos dice acaparemos todo lo de la semana, todo lo del año, todo lo del mes. No, el pan de cada día. No necesitamos avaricia en nuestro corazón, porque tenemos confianza en Dios que nos dará el pan de cada día, lo que necesitamos cada día. Eso nos pone de cara a que todos aquellos que acaparan dinero, que acaparan cosas, dejando a otros sin nada, están en contra de el Padre Nuestro, ¿verdad? Porque no están confiando en Dios que les va a dar el pan de cada día, están confiando en el dinero, están confiando en acaparar, están confiando en tener, ¿verdad?, cosas y dejar a otros sin nada. Esto es absurdo en el ser humano y más absurdo en alguien que se llama cristiano, porque quien es cristiano y reza el Padre Nuestro sabe que Dios le va a dar el pan de cada día. Y pedir, danos a todos nosotros el pan de cada día, también nos pone en la perspectiva de la solidaridad, de que también mis hermanos deben de tener el pan de cada día, no solo yo. Por eso decimos, danos hoy el pan de cada día. No decimos, dame a mí, no, danos. Entonces yo debo de procurar que también mis hermanos tengan el pan de cada día. El Padre Nuestro, entonces, de acuerdo a la visión de San Romero, es un estilo de vida. Rezarlo es comprometerme ante el Señor a vivir como hijo suyo. Perdona nuestros pecados como perdonamos a los que nos deben algo, dice el Evangelio de Lucas. Perdona nuestras deudas como perdonamos a los que nos deben algo. Nos invita, ¿verdad?, a la reconciliación, nos invita a ser generosos también. Entonces, hermanos, hermanas, estas enseñanzas de San Romero nos llevan también al mundo, nos llevan también a abrir nuestros ojos a una realidad que no se está construyendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Quisiera comentar una noticia que fue muy, bueno, se ha vuelto viral en las redes sociales, que ha sido un acto muy noble de parte de los católicos de Estados Unidos en Washington y que ha puesto en tela de juicio a las autoridades de Estados Unidos. Me refiero a la noticia que sucedió el 19 de julio, la semana pasada, donde en Estados Unidos, en Washington, en el Capitolio, arrestan a sacerdotes, religiosas y laicos por protestar contra crisis migratoria, es decir, por defender los derechos de los migrantes, en especial de los niños que están siendo separados de sus padres y que están siendo encarcelados. Dice la nota de Así Prensa, un grupo de unos 70 católicos conformado por sacerdotes, religiosas y laicos fueron arrestados en el edificio del Capitolio de Estados Unidos en Washington, D.C., mientras protestaban pacíficamente contra la crisis migratoria que enfrenta el país. La manifestación, que llevó por nombre Día de Acción Católica, se realizó el jueves 18 de julio en el Russell Senate Office Building y buscaba atraer la atención sobre la situación en la frontera sur de los Estados Unidos y en particular la detención de niños. Sentimos que era el momento
de algo más importante y la necesidad de correr un mayor riesgo para acrecentar la conciencia de los católicos en todo el mundo, dijo la manifestante Maggie Conley a la CNA, agencia inglesa del grupo de Así Prensa, durante la protesta. Conley, que trabaja con el equipo de justicia de la Congregación de las Hermanas de la Misericordia, explicó que le gustaría que la reforma migratoria se presentara como un tema pro vida y expresó su esperanza de que los miembros católicos del Congreso y el gobierno ofrezcan más testimonios públicos sobre enseñanza católica e inmigración. Es desafiante cuando no escuchamos un llamado a la acción desde el púlpito tan a menudo como queremos y tan integrado como algunos de los rituales de nuestra fe, dijo Conley. Las órdenes religiosas presentes incluían a las Hermanas de la Misericordia, Hermanas del Buen Socorro de Nuestra Señora Auxiliadora, Dominicas de la Congregación de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, jesuitas y frailes franciscanos. También hubo varios hombres laicos que no parecían formar parte de ninguna orden. Algunos miembros del grupo llevaban brazaletes amarillos y letreros con fotos de niños migrantes que fallecieron bajo la custodia de Estados Unidos, así como la fecha de su muerte. Durante la protesta, 5 personas se sentaron en el centro de la rotonda del edificio formando una cruz. Entre los arrestados se encontraba la hermana Pat Murphy, de 90 años, miembro de las Hermanas de la Misericordia. La hermana Pat ha trabajado en inmigración y defensa de los migrantes y durante más de una década ha realizado vigilias de oración semanales fuera de las oficinas de inmigración y control de aduana en Chicago. La hermana Judith Fricker, de las Hermanas de la Misericordia, si bien no fue arrestada, participó para solidarizarse con su hermana y, lo que es más importante, con los inmigrantes. En la entrevista con la CNA dijo que los inmigrantes, los detenidos, sus familias, especialmente los niños, están siendo tratados de una manera que viola sus derechos humanos. La hermana Judith cree que la crisis en la frontera sur no se trata de inmigración en sí, sino de cómo se recibe a los inmigrantes en el país cuando intentan entrar. La crisis no son las personas que entran, la crisis es lo que les está sucediendo a las personas cuando intentan ingresar. Buscan vivir con dignidad. Muchas personas están buscando asilo y sus derechos están siendo negados. Tenemos que actuar contra eso, indicó. La hermana Judith aboga por opciones de políticas que aborden inmigración, procesamiento de asilo, detención en la frontera que no requiera cambios en las infraestructuras. En lugar de construir un muro, mejoraría nuestro sistema judicial de una manera que permita el procesamiento de los inmigrantes y cada caso de asilo para que pudieran ingresar, dijo. Kate Murphy, residente local y católica, dijo que asistía al evento ante la preocupación por los niños y también por el carácter de nuestra nación, el alma de nuestra nación. Siento que la forma en que tratamos a los más vulnerables es quienes somos, es como nuestro personaje. Estoy profundamente triste y angustiada por lo que está haciendo nuestra nación. Tenemos una crisis en las fronteras y debemos enfrentarla de una manera que dignifique los valores que defendemos. La manifestación ocurrió pocos días después de que el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Cardenal Daniel DiNardo, denunció públicamente la acción del gobierno de Donald Trump contra los inmigrantes indocumentados, con las redadas, así como la limitación de asilo para quienes lo soliciten. Bueno, pues esto sucedió en Estados Unidos. Los católicos comprometidos saben la situación de niños que están muriendo en las cárceles, separados de sus padres, personas que están siendo negadas en sus derechos de asilo. Pues esto es lo que se denuncia, ¿no? Y esto es lo que los católicos trataron de hacer sentir, de urgencia. Lo interesante es que las autoridades tienden a arrestar a las personas.
sabiendo que lo que piden es algo justo, ¿verdad? Sabiendo que lo que piden es algo urgente, es algo de vida o muerte para la gente que está en las fronteras, y sin embargo los arrestan, ¿verdad? Eh, es difícil, es triste, pero así dice San Romero, ¿verdad? Cuando la iglesia denuncia el pecado, hay persecución. Cuando la iglesia denuncia, ¿verdad?, al mal del mundo, entonces hay persecución. Los obispos, nuestro país, la Conferencia Episcopal del Salvador, también se ha pronunciado con respecto a la situación de la migración. Y ellos nos dieron el 21 de julio, ¿verdad? Es decir, el día de ayer, anteayer, esta, este mensaje que se llama "Los migrantes son ante todo seres humanos". Es mensaje de todos nuestros pastores, de nuestros obispos. Y dice de la siguiente manera: los obispos del Salvador, reunidos en una asamblea ordinaria, les saludamos a todos, deseándoles todo bien en Cristo. Todos nos hemos conmovido al contemplar la fotografía de Valeria, una niña salvadoreña de menos de 2 años, y de Oscar, su padre, que perecieron ahogados al intentar cruzar el río Bravo para llegar a los Estados Unidos. Es una imagen que consternó al mundo y puso en evidencia el doloroso drama de la migración. Es un grito silencioso y desgarrador que nos conmueve profundamente. Contemplar esa imagen sucede nuestras conciencias, sacude nuestras conciencias para que no caigamos en la globalización de la indiferencia. Ese joven padre y su pequeña hija simbolizan a innumerables hermanas y hermanos nuestros que sufren situaciones inhumanas e incluso en ocasiones la muerte. El Papa Francisco afirma con dolor: en este escenario, las personas migrantes, refugiadas, desplazadas y las víctimas de la trata se han convertido en emblema de la exclusión. Nos preocupa la gravísima situación que viven actualmente cientos de miles de compatriotas en los Estados Unidos. Pensamos, en primer lugar, en los que están en peligro de ser expulsados y los que se encuentran en las fronteras de ese país en condiciones deplorables. Expresamos nuestra cercanía y solidaridad con nuestros hermanos migrantes que sufren ante esta situación de injusticia, persecución violatoria de sus derechos humanos. Nos duele el sufrimiento de todos ellos, especialmente el llanto de los niños en los centros de detención separados de sus padres. Y luego continúa: Dios mismo ha mandado: no violarás el derecho del migrante. Deuteronomio 24:17. Jesús afirma al hablar del juicio final: fue extranjero y me acogiste. Mateo 25:35. Él también fue un migrante. El evangelista Mateo muestra la infancia de Jesús y la Sagrada Familia bajo una primera y cruenta experiencia de inmigración forzada. Mateo 2:14-15. Animamos a nuestros compatriotas que ven en peligro su permanencia en los Estados Unidos a comprometerse en su propia lucha, a no permanecer solamente expectantes. La participación activa de cada uno de ustedes con las instituciones que defienden sus derechos es fundamental. Invoquemos constantemente a Dios y unidos a Él luchemos todos por la defensa de los derechos de los migrantes. A manera de conclusión, nos preocupa profundamente la situación de los niños y niñas que sufren en los lugares de detención todo tipo de maltrato y sobre todo la separación de sus padres. Esta situación puede causar daños psicológicos irreparables. Deseamos que las familias se fortalezcan y que puedan realizar aquí sus sueños y proyectos. A los que viven lejos de su patria les pedimos que no olviden sus raíces, que conserven sus valores espirituales y su fe en el Dios de la vida y de la paz. Estamos al inicio de un nuevo periodo presidencial y deseamos que las promesas que se han formulado en favor de la población más vulnerable se concreten a la mayor brevedad. Para solucionar el gravísimo problema de la migración forzada es necesario combatir frontalmente sus causas. Entre otras destacamos la violencia, la falta de oportunidades de superación y la corrupción, que han tenido un impacto gravísimo al desviar para fines inconfesables
recursos que deberían haber sido utilizados para mejorar la situación de muchos compatriotas sumidos en la extrema pobreza. Nuestro país debe ser sensible y justo, velando siempre por el bien del migrante. De ningún modo puede violar los derechos de los migrantes que llegan a nuestras fronteras impidiendo su paso por nuestro territorio. Que Dios bendiga a quienes les dan la mano a los migrantes, que por mediación de la Reina de la Paz y San Óscar Romero, Dios proteja a nuestros hermanos migrantes y los bendiga a todos. Dado en la sede de la Conferencia Episcopal del Salvador, en San Salvador, el día 21 de julio del 2019. Bueno, esta es la voz de nuestros pastores que nos animan, ¿verdad?, a acoger, a ayudar, a respetar y a exigir el respeto de los derechos de nuestros hermanos migrantes para que pues haya más justicia en torno a este tema. Pero es importante reconocer de que también, como lo dicen nuestros obispos, hay que transformar la realidad de nuestro país para detener la migración. No se trata solo de detener el flujo migratorio, sino de ofrecer espacios donde nuestros hermanos realmente puedan vivir y hacer sus sueños realidad, de estudiar. Es que nuestra gente lo único que quiere es trabajar, es estudiar, es superarse, es tener lo necesario, vivir en paz. Eso es lo que quiere nuestra gente y eso lo podemos construir todos nosotros, pero debemos comprometernos también a erradicar la violencia, ¿verdad? Las autoridades competentes deben de trabajar en este sentido, ¿verdad? No solo se trata del presidente Bukele con su equipo, es que recordemos que el Estado tiene 3 poderes y esos 3 poderes tienen que trabajar por el bien común, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa, que son los otros órganos del Estado también, y el Ejecutivo, pues indudablemente. Lo que pasa es que los salvadoreños somos un pueblo muy presidenciable de figuras mesiánicas y se nos olvida que hay otros 2 poderes también que tienen que presionarse para que trabajen por el bien común. Los diputados en la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, tienen que trabajar por el bien común del pueblo. Y el sistema judicial no debe de estar corrompido, no debe de estar metido en cuestiones de narcotráfico y de venta de justicia. Eso no se puede hacer. Debe de trabajar para la justicia, porque mantener el Estado de Derecho del país. Entonces, pues nuestros obispos alzan su voz también a través de este mensaje, animándonos a todos a involucrarnos en esta situación de la migración. Muy bien, hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecerles su sintonía, agradecer a los hermanos que participaron a través del WhatsApp y a través de la llamada que se nos hizo. Gracias por sus comentarios, eso enriquece nuestro programa. Vamos a terminar pues este programa con la oración de San Romero y la bendición. Oramos todos. Oh Dios Padre misericordioso, que por mediación de Jesucristo y la intercesión de la Virgen María, Reina de la Paz, y la acción del Espíritu Santo concediste a San Óscar Arnulfo Romero la gracia de ser un pastor ejemplar al servicio de la Iglesia, y en ella preferentemente a los pobres y los necesitados. Haz, Señor, que sepamos también vivir conforme al Evangelio de tu Hijo, y concédenos la paz en El Salvador, por intercesión de San Óscar Arnulfo Romero. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias por haber escuchado dicha reflexión. Recuerda suscribirte y darle like. No entiendo cuando dicen que está muerto, si aún su voz se escucha en el misterio.